¿Cómo Ahora andás, sí, ¿cómo Ani? estás? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias por tu tiempo. Un placer, un placer. Bueno, contanos primero qué sentís vos y qué siente la población en general volviendo, ¿no? De a poco a esta nueva normalidad o a la vieja Mi- normalidad, ¿no? Están teniendo ya una vida prepandemia. Sí, mira, un poco acá fue tomando todo cierta normalidad. Al día de hoy, digamos, cuando uno analiza cómo funcionó la vacunación, tenemos el 80% de lo que era la población vacunada, digamos, 60% se vacunó, pero 80% de los que se podrían vacunar, porque hay ciertas edades que no se pueden vacunar, como los chicos menores de 16. Y estamos con una noticia estos días donde hoy Israel tiene menos de 1.000 casos activos de coronavirus. No te estoy diciendo de coronavirus graves, sino de casos de coronavirus en Israel Sí, en general. en general. Y todos los hospitales, digamos, fueron cerrando lo que fueron los espacios de terapias intensivas. A medida que, digamos, la vacunación fue avanzando, se fue viendo cómo fueron bajando los casos, y eso fue permitiendo, obviamente, ¿no?, tomar ciertas medidas para ir de alguna manera volviendo a la realidad prepandemia, digamos. Los restaurantes están abiertos, los boliches están abiertos, los bares están abiertos, las escuelas están abiertas. Inclusive ahora dentro de 2 semanas el turismo receptivo vuelve a Israel. Entonces hay distintos tipos de logros que fueron habiendo en un país donde una vacunación muy grande, muy fuerte, y básicamente hoy permite volver a esa normalidad prepandemia que tanto extrañamos todos, me parece. ¿Vos estás vacunado? Y si te vacunaste, ¿cómo fue ese proceso? Sí, yo ya estoy vacunado, tengo las dos vacunas, digamos, las dos dosis. Fue más o menos hace 4 meses, más o menos, donde me di las vacunas. Básicamente acá funciona, uno tiene una especie de obra social, digamos, acá el sistema de salud es un poco distinto al de Argentina. Acá hay 4 grandes prestadoras que de alguna manera es el servicio, cómo se descentraliza la salud acá, y a través de turnos con tu prestadora, con tu obra social, uno iba de alguna manera sacando el turno correspondiente para sacarse la vacuna. Te daban siempre 2 turnos, digamos, para darte la primera dosis y después darte la segunda dosis. Y después de eso, si mal no recuerdo, uno tenía que esperar más o menos 10 días para tener un pasaporte verde, que al principio ese pasaporte verde se esperaba que dure por 3 meses, por 6 meses, y ahora se extendió esa duración para un año, donde con ese pasaporte verde básicamente te permitía realizar las actividades que el gobierno iba liberando con los nuevos protocolos, ¿no? Como por ejemplo ir a un restaurante. Para ir a un restaurante necesitabas tener el pasaporte verde, para ir a un bar el pasaporte verde, para ir a una biblioteca el pasaporte verde, que básicamente es un código QR que Sí. siempre te lo pedían al ingresar a estos lugares, y constatarlo con tu documento, ¿no? Y en base a eso uno podía volver a esas actividades. Sin ese pasaporte no se pueden hacer esas actividades. Claro, sin esa, digo, todo lo que implicaba de alguna manera ir a lugares cerrados, gimnasios como puede ser también, o espectáculos, o mismo las oficinas que fueron abriendo nuevamente para tener trabajo presencial. Si bien creo que hay algunas cosas que cambiaron y otras no, me parece que un poco lo que se está viendo acá, que también hay una modalidad muy híbrida, digamos. La gente antes trabajaba 5 veces por semana en una oficina, ahora no es más 5 veces, sino que quizás pueden ser 3 en la oficina y 2 desde la casa, o 2 desde un café. Creo que esas nuevas modalidades fueron de alguna manera quedando durante la pandemia, y me parece que va a seguir, pero para volver a las oficinas, por ejemplo, sí. En cuanto a algunas restricciones, si uno está en un espacio cerrado, una oficina, los lugares comunes, uno tiene que tener barbijo, y esa es una regulación del Estado de Israel, independientemente cuál pueda ser la política de la empresa donde uno trabaja. Entonces, uno puede estar en el exterior, digamos, si uno está al aire libre haciendo una actividad sin barbijo. Si uno Sí. ingresa a una oficina, ya sea pública, un supermercado, un café, no sé, una farmacia, ahí sí, que es un lugar cerrado, tiene que tener el barbijo o el tapaboca, digamos.
¿Qué fue lo que pasó cuando el gobierno de Israel anunció que no iban a tener que usar más barbijos en las calles? ¿Salieron a festejar como pasó en España? Mira, te cuento, yo vivo en Tel Aviv, donde básicamente una cosa es cuáles eran las restricciones y otra cosa qué es lo que estaba sucediendo también, ¿no? Digamos, Tel Aviv, para los que no saben, es una ciudad que tiene playa, tiene mucho aire libre, entonces, de hecho ya pasaba mucho, ¿no? Que si uno iba a la playa podía estar sin barbijo o si uno salía a Claro. correr estaba sin barbijo. Lo que sí, vos estabas acostumbrado a ver en la calle caminando gente con tapaboca de alguna manera y se vivió como algo, como parte de una gran transición de distintos tipos de regulaciones que se fueron dando, porque quizás llegábamos a un punto donde uno podía ir a un bar, podía ir a un restaurante, pero no, pero tenía que usar un tapaboca quizás afuera en la calle. Entonces ya había un punto donde decíamos, bueno, ¿cuál es el sentido si uno puede hacer un montón de cosas, pero todavía tiene que estar al aire libre caminando con la calle con un tapaboca? Pero creo que se manejó en ese sentido muy bien la estrategia sanitaria porque, te repito, digo, acá fue avanzando muy fuerte la vacunación, que arrancó, digamos, en lo que fue, si mal no recuerdo, diciembre, y estamos hoy en mayo y en abril el objetivo de terminar, digamos, de vacunar a las personas. Y se puede decir que objetivamente ya se llegó a ese objetivo que se había planteado el gobierno de la inmunización de rebaño y de vacunar a todo la población, decirlo de una manera. Para los que se están sumando, les recuerdo, estamos hablando con el periodista Alan Kronik, que nos está contando cuál es la realidad que se está viviendo en Israel y particularmente en Tel Aviv, luego de que el gobierno logre vacunar contra el coronavirus a la mayoría de la población y ya empezamos a ver imágenes que nos recuerdan a la vida prepandemia y a esa normalidad que bueno, ustedes ya están disfrutando y nosotros acá esperamos disfrutar dentro de poquito. Con esto de las restricciones, entonces, lo único es que en algunos lugares, ¿no? En los espacios cerrados, todavía hay que usar barbijo, pero después no hay más restricciones o todavía queda alguna restricción. Mira, básicamente es esa, digamos, la que uno tiene que tener un barbijo en un lugar cerrado. Está abierto Israel para lo que es el turismo interno, digamos, yo vivo en Tel Aviv, me quiero ir a otra ciudad de vacaciones el fin de semana, puedo moverme sin ningún tipo de problema. Digamos que hoy la gran restricción es en cuanto al turismo receptivo, que Israel lo que hizo fue anunciar que vuelve el turismo receptivo dentro de 2 semanas, por ahora de a grupos, digamos, porque es una manera más fácil de monitorear la evolución de ellos y de ver cómo sigue, digamos, la situación epidemiológica. Pero Eso, perdón, hoy, eso te iba a sí, preguntar. Abren las fronteras ahora, el 23 de mayo, ¿y qué se les va a pedir o cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los turistas? Si no están vacunados, ¿los van a vacunar como están haciendo en Estados Unidos? ¿Ya tienen que estar vacunados? mira, lo que anunció el Ministerio de Turismo de Israel básicamente es lo siguiente, es que Israel abre la puerta primero para lo que es grupos turísticos, digamos, no turismo individual. En segundo lugar, todas esas personas tienen que tener una vacuna que haya sido aprobada, ya sea por la FDA, digamos, la entidad que aprueba las vacunas en Estados Unidos, o por la EME, que es la misma entidad que aprueba las vacunas en Europa. Si tiene esas certificaciones, digamos, es válida esa vacunación, para decirlo de alguna manera, y a su vez se les pide a los turistas que se hagan un test de PCR antes de venir a Israel y al llegar se les hace un nuevo test para comprobar el estado de esos turistas. Después de eso no hay ningún otro tipo de restricción y por eso también los hoteles están abriendo. Eh, Igual, digo, me parece que esto va a ser también de a poco, ¿no? Porque, digamos, se abre el Sí. turismo para quien ya está vacunado. Hoy las campañas están apuntando a traer mucho turista, más que nada de Estados Unidos y de Europa, que son los países donde fueron avanzando más rápidamente las vacunaciones y también donde la distancia de Israel quizás puede ser un poco más chica. En el caso de Europa, digamos, para los que nos están viendo, entiendan, digamos, París-Tel Aviv son 4 horas en avión, digamos, Roma-Tel Aviv son 3 horas en avión, entonces no implica distancias
mucho más largas. Entonces, de alguna manera, digo, si uno quisiese ir desde Buenos Aires a Israel, son más o menos un día entero de vuelo porque no hay ningún vuelo directo, hay que hacer una Claro, que escala. ir a Madrid. Hay que ir a Madrid, hay que ir a París, hay que ir a Londres, o hay que ir vía San Pablo. Entonces hay como distintos tipos de logística, donde también creo que hoy lo que se apunta es, digamos, hubo una linda publicidad, una linda campaña de lo que fue los ministerios de turismo de acá y de Tel Aviv también, cómo la ciudad se fue preparando para volver a traer turistas, porque, digamos, también vuelvo a comentar, digo, para los que no se ubican geográficamente, Tel Aviv es la ciudad más cosmopolita que tiene el Medio Oriente, para decirlo de una manera. Cuando uno está en Tel Aviv, piensa que está más cerca quizás de lo que puede ser Londres o Ámsterdam, que Miami, con las palmeritas en la avenida. claro, que quizás de ciudades que uno tiene más cerca acá, como puede ser el Cairo, digamos, ¿no? Que es donde estamos parados y estamos localizados. Entonces, hay una ciudad que en épocas de turismo es gigante, digamos, llena de hoteles, llena de oferta gastronómica, llena de actividades, que poco a poco está tomando, digamos, esa vibra de vuelta, digamos, en los estadios de fútbol, ya hay recitales, digamos. Hoy me costaría, de alguna manera, si te tengo que decir, Ani, eh, qué veo que es distinto a la prepandemia. Creo que es básicamente que no hay turistas, ¿no? Pero si no, digamos, es una ciudad que ya volvió a su ritmo de antes. Acá Vale, una de las usuarias que está mirando esta conversación, pregunta cuál fue la vacuna que aplicaron en Israel. Mira, yo puntualmente me di la Pfizer, la mayoría de los ciudadanos israelíes se dio la Pfizer. Israel tuvo un acuerdo con varios laboratorios, Moderna, AstraZeneca, y que inclusive esos acuerdos se mantienen durante el 2021 y se anunció hace más o menos 2 semanas que Israel tuvo un nuevo acuerdo con Pfizer para volver a tener vacunas para el año 2022, digamos, en un momento donde también eh, es todo nuevo y, digamos, como yo te dije al principio, mi certificado verde que permitía de alguna manera volver a la actividad normal, al principio tenía una duración de 6 meses, ahora se extendió un año. Eh, También están los nuevos dichos quizás del CEO de Pfizer, que quizás necesitamos una tercera vacuna. Entonces, me parece que en ese sentido Israel fue Están viendo. bastante precavido y se aseguró la provisión de vacunas para todo lo que es el 2021 y todo lo que es el 2022 también. Y, a ver, otra consulta más que tiene que ver con Pfizer. Acá en Argentina no hubo un acuerdo con ese laboratorio. El gobierno en su momento, ¿no? El ex ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el laboratorio le exigió a la Argentina condiciones inaceptables. ¿Se sabe cuál fue el acuerdo entre Pfizer y el gobierno de Israel? ¿Hubo Mira, alguna negociación o no hubo ningún tipo de problemas? Mira, es poco quizás la información que se tiene, que se hizo pública del acuerdo, sí, digamos, lo que el gobierno dejó claro al realizar el acuerdo es que toda la información que Israel les dio a Pfizer, digamos, toda la data que fue parte del acuerdo, no incumplía ninguna ley, digamos, acá en 1981 hubo una ley de datos de protección, digamos, donde se protege ciertos datos de la privacidad y el Estado de Israel dijo que de ninguna manera, digamos, esa ley no se está cumpliendo, sino que este acuerdo está en ese sentido, digamos, de la mano de la protección de los datos personales y que básicamente lo que informó fue que Israel iba a darle data epidemiológica de cómo iba la campaña de vacunación ocurriendo para evaluar la eficacia de la vacuna, donde también, digo, quiero ser muy concreto también, ¿no? Digo, fue muy escueto lo que se dijo de qué es lo que implicaba eso, pero de alguna Claro. manera el compromiso era que se le iba a dar información de ver si se iban dando los targets, si se iban alcanzando los targets objetivos que tenía la investigación, sobre todo de la vacuna. Es importante, Dani, en eso entender que quizás Israel, por sus características, es un lugar muy interesante como para probar esta vacuna o la eficacia, porque, digamos, tiene un largo de 400 kilómetros, básicamente, digamos, eh, si fuese de Buenos Aires a Mar del Plata, esa es la longitud de Israel,
y de ancho tiene la distancia de Buenos Aires a Pilar, digamos, 70 kilómetros. Entonces, es muy chico el territorio, Claro. hay 9 millones de habitantes, donde también el sistema de salud está bastante descentralizado. Acá no tenemos un gobierno provincial como pasa en Argentina. Acá, digamos, tenés el gobierno nacional, que es otro sistema parlamentario, y además tenés las alcaldías. Entonces, de alguna manera, la articulación territorial es mucho más fácil, y se abrieron más de 1.000 puntos de vacunación en todo el territorio israelí para vacunar. Entonces, si uno compara con Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia inclusive, que son países geográficamente muy grandes, eh, Enorme. Israel logísticamente también traba la oportunidad de poder rápidamente hacer una campaña de vacunación efectiva que alcance la inmunización de rebaño Acá, y eso. perdón, Sí, te interrumpo para preguntarte inquietudes que están acá haciendo los usuarios. Evelyn pregunta si hubo miedo cuando empezaron a vacunar, que era al principio, ¿no? Muchísima gente tenía ciertas dudas sobre la vacuna, ¿no? Y qué consecuencias podría tener en el cuerpo. Pero la gente allá se vacunó sin dramas. mirá, todos tuvimos ese miedo, ¿viste? Como ese mito de qué va a pasar. Que nos están poniendo en el cuerpo. Digo, que es complicado, digamos, porque es cierto, digo, en lo personal, yo no sé, digo, nosotros cuando ya somos adultos, si no es por la gripe, no te vacunás, digo, es una sensación que la tenemos más de chicos. Y creo que sí, al principio había un poco de escepticismo sobre cómo iba a ser la vacunación, cómo iba a avanzar, pero en cuanto se empezó a ver, que primero, digamos, hubo un esfuerzo grande para, digamos, una vez que Israel tuvo las vacunas, de que la gente efectivamente vaya y se vacune, ¿no? Digamos, que el problema no sea de incentivos de la gente, sino que sea un problema más que nada, digo, si había o no había vacunas. Una vez estaban las vacunas, Claro. hubo mucho esfuerzo y mucha concientización para que la gente se vacune, obviamente, primero el personal de salud, después, digamos, también las Fuerzas Armadas, digamos, fue mantenido en distintas etapas, y cuando uno iba viendo que a la par que iba avanzando tan potentemente la vacunación, los casos iban disminuyendo tanto, digo, claramente se iba perdiendo el miedo a la vacuna per se porque veías que había una efectividad total, digo, total en el sentido más semántico de la palabra, ¿no? Como que bajaban los casos, iban cerrando las terapias intensivas. Recordemos que Israel es un país que, como dije, es muy chico, pero llegó a tener 800.000 casos de COVID también. Entonces, llegó a haber muchos casos y en momentos Claro. muy álgidos. Entonces, acá hubo un compromiso muy grande de que en cuanto esté la vacuna, digamos, primero asegurarnos la provisión de vacuna, que llegue primero acá, y que en cuanto esté, se preparó toda la logística para que eso avance. Entonces me parece que se fue perdiendo el temor a la vacuna a medida que fue avanzando la vacunación misma y se fue viendo el caso de éxito que hoy, digamos, hoy Israel es reconocido a nivel mundial como un caso de éxito del manejo de la pandemia y sobre todo de la campaña de vacunación. Sigo leyendo un poquito más los comentarios de la gente que nos está viendo. Estamos hablando con Alan Kronik, él es periodista, está en Israel, particularmente en la ciudad de Tel Aviv, y nos está contando, ¿no?, cómo se está viviendo allá en uno de los países que ya recibió la mayor cantidad de vacunas para toda su población. Acá nos están viendo desde Brasil, dicen que allá sigue siendo un caos. Acá Eduardo pregunta si se sabe qué secuelas puede tener con el tiempo la vacuna o si no va a haber ningún tipo de secuela con la Pfizer. Mirá, perdoname, pero no se sabe, digo, me parece que está avanzando a Estamos todos, nivel ¿no?, mundial. como el Está- Estamos todos ahí intentando ver, digamos, me parece que es un momento donde hay que confiar en que, digamos, las distintas entidades que fueron aprobando las vacunas, digamos, las vacunas tienen distintas etapas y, digamos, ahora Israel también está desarrollando su propia vacuna, donde está en la etapa número 2 de prueba, donde tienen que pasar ciertos requisitos para que los productos puedan salir al consumo masivo. No nos queda otra que confiar, me parece, en este sentido. Y por último, ¿qué se sabe de la BriLife, que es la vacuna que
está desarrollando Israel y como ya tiene a toda su población vacunada, va a hacer pruebas, ¿no? de avance de ese desarrollo en otros países y uno de esos países es acá, es Argentina, ya creo que hay una comitiva acá que llegó a Buenos Aires. Claro, digamos, básicamente acá lo que Israel hizo fue, a través del Instituto Adayá, desarrollar una vacuna, digamos, que está, es importante esto decir, ¿no? Digamos, pasó la primera etapa, el primer voluntario de la vacuna israelí, para ponerle un título, los primeros voluntarios se vacunaron en noviembre del 2020, digamos, más o menos hace 6 meses. Hubo 80 voluntarios que se vacunaron en su momento, eso fue la etapa número 1. En la etapa número 2 se vacunó otra población y los resultados fueron positivos. ¿Y qué pasa, digamos, como esto que estábamos hablando? Para continuar avanzando en las etapas del desarrollo y ver si la vacuna realmente es potente o no es potente, en la fase número 3, digamos, no se puede practicar en Israel porque ya la población está vacunada. Entonces, lo que el instituto allá está buscando es, digamos, dónde se puede llegar a realizar esa tercera prueba para volver a probar y ver si la vacuna Abrilife es potente o no. Y a su vez, digo, esto de simplemente Israel desarrolla la droga y no el producto terminado, que creo que es lo que también hoy en día empieza a ser noticia y empezamos todos a entender un poco más cómo puede funcionar. Digo, tener la droga después implica que tiene que haber un laboratorio como socio para que pueda desarrollarla, para que pueda empaquetarla, para la parte logística. Bueno, ese socio local o esa empresa local, digamos, es la que Sí. no es de lo que se estaría ocupando hoy Israel, sino básicamente de proveer el insumo primario, que básicamente es la droga, ¿no? Entonces, las autoridades del instituto allá están en Argentina ahora, en una gira, creo que estuvieron reunidos estos días inclusive con la ministra de Salud argentina, digamos, para mostrar un poco los avances de ese sentido y ver cómo Israel puede seguir colaborando a nivel mundial para, digamos, que la pandemia termine lo antes posible, y dotando de todos los recursos y todas las capacidades tecnológicas que tiene este país, digamos, que es conocido por su innovación, por la ciencia, por la tecnología, por la medicina. Entonces, Dios quiera que esta vacuna sea buena, que podamos tener todos rápidamente una nueva droga que pueda combatir el coronavirus y que también pueda llegar a Argentina para que toda la gente pueda vacunarse lo más rápido posible. Alan Gronick, periodista argentino, viviendo en Tel Aviv. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias también a todos los que se sumaron a este nuevo Instagram Live de Todo Noticias. Bueno, seguir disfrutando de esta nueva normalidad o de la vieja normalidad, ya, ¿no? Como, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llaman allá? La normalidad. La normalidad, ya está, ni vieja ni Sí, sí, nueva. Volvimos a sí, hacer lo de sí, antes. sí, 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 sí. Bueno, gracias de nuevo por tu tiempo, gracias a todos los que se sumaron. Nos reencontramos